Recordamos que con equipo y especialistas certificados internacionalmente, la Ciudad de México se posiciona a la vanguardia para atender emergencias y también para combatir a la delincuencia en el mundo virtual. Veamos cómo. La Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México se mantiene a la vanguardia en atención de emergencias y el combate a la ciberdelincuencia. Durante el corte informativo del miércoles, el jefe de gobierno Miguel Ángel Mancera señaló que 2 helicópteros Cóndores están equipados como ambulancias para la atención de personas heridas y que requieren de urgencia el traslado a un hospital. Hay personal de aeromedicina táctica que está integrado ahí. Tenemos a 2 médicos especialistas en medicina aeroespacial, en urgencias, un médico especialista en traumatología. Entonces, el trabajo que hacen nuestros compañeros, que además lo hacen permanentemente, pues es muy, muy importante. Se informó que el tiempo de respuesta tiene un máximo de 7 minutos desde que se recibe la llamada para solicitar la ayuda hasta contactar con el paciente. Añadió que estas ambulancias aéreas se encuentran certificadas a nivel internacional. En el tema de ciberdelincuencia, los elementos especializados en atender estos delitos a través de Internet también cuentan con equipo calificado para el rastreo y seguimiento de quienes en redes sociales, correos electrónicos y demás herramientas tecnológicas cometen diversos tipos de delitos. Una, por ejemplo, tiene que ver con este asunto de la compraventa de vehículos, en donde te citan, donde te piden dinero, donde supuestamente van a realizar una compraventa y después se desaparecen. El mandatario llamó a los padres de familia a verificar las consultas que realizan sus hijos en Internet, ya que también pueden ser víctimas de engaños. Enrique Muñiz, 21 Noticias.